Amigos, son ya las 7 de la mañana con 28 minutos. A esta hora queremos dar la bienvenida a Andrés Obando. Él es experto en comunicación estratégica. Vamos a hablar no solo de los retos del nuevo periodo presidencial, sino también de qué nos dejó la ceremonia de posesión, precisamente este 24 de mayo, el discurso del presidente Daniel Noboa, varios aspectos, como decíamos fuera de micrófono, de forma y de fondo a propósito de este hecho acontecido este fin de semana. Andrés, bienvenido, buenos días. Buenos días, Belkis, un saludo para usted, para su equipo y para todas las personas que muy amablemente nos están mirando y nos están escuchando. Así a primera vista, ¿qué nos dejó esta jornada del 24 de mayo? Bueno, a ver, para empezar, un pequeño contexto. Correcto. Desde la comunicación estratégica lo que nosotros hacemos es analizar públicos, mensajes y acciones. Y dentro de eso, lo que se suele hacer en estos casos, como son este tipo de eventos tan protocolares y tan llenos de mensajes y de símbolos, es hacer un análisis de comunicación verbal y de comunicación no verbal. Y esto es decir, básicamente la comunicación verbal y no verbal es el fondo y la forma. La comunicación verbal es el fondo y la comunicación no verbal es la forma. Y también dentro de esa metodología lo más adecuado es hacer una comparación y un análisis del discurso y en sí de la ceremonia del 2025 con la del 2023. Claro, hay muchas personas que dirían, pero solo son 2 años, no ha de haber cambiado nada. Y ni 2, año y medio más o menos. Prácticamente, Ajá. pero sí, o sea, vimos bastantes cambios en términos de las dos cosas que estamos aquí delimitando en el análisis, que es de la forma y del fondo. Lo primero que nos llama la atención es, por ejemplo, la duración del discurso del presidente. Un poco más de 20 minutos. Más del doble. En el primero fue de 9 minutos aproximadamente, en este fue 21 minutos aproximadamente. Eso ya nos da una pauta de la diferenciación. Y aquí también podemos hacer algunos lineamientos principales. En términos de fondo, vamos a ir hablando aleatoriamente entre fondo y forma. En términos de fondo, por ejemplo, el presidente Daniel Noboa en el 2023 no solo habló de jóvenes y hacia los jóvenes, sino él se presentó como un joven político. Por eso conectaba muchísimo en ese entonces de hace 2 años con los públicos jóvenes. Esta vez él solo mencionó a los jóvenes, ya no se autorreconoció como político joven. Y otra cuestión muy particular, en términos de mensajes generales de que se mandaron similares en el 2023 y en el 2025, por ejemplo, es la visión tradicional de sociedad. ¿Y a qué me refiero con la visión tradicional de sociedad? La base de la visión tradicional de la sociedad es la familia tradicional. La familia tradicional es papá, mamá, hijos. Y esto se repitió en las 2 ceremonias. ¿Por qué? Desde la entrada del presidente con la primera dama, Lavinia Balbonés, y sus 2 hijos, hasta también el presidente de la Asamblea, hasta también la vicepresidenta electa. Es decir, hay un mensaje de la familia tradicional es muy importante y también, tanto en el 2023 como en el 2025, el presidente menciona a su familia, menciona a la primera dama. Su madre estuvo igual sentada, exactamente igual que en el 2023, ahora en el 2025, mencionó también la cuestión de la persecución política que según él ha vivido su familia durante estos años. En este 2025 mencionó y agregó en ese cuestionamiento a la familia de la vicepresidenta María José Pinto, pero en general el mensaje es hacia un poco un segmento de la población tradicional conservadora. ¿Y por qué? Porque durante el discurso nosotros no vimos en ningún momento, por ejemplo, referirse a grupos sociales en condiciones de vulnerabilidad o minorías como, digamos, los grupos LGBTIQ+, por ejemplo. O el mismo sector indígena que escuchaba, por ejemplo, un análisis ayer en ese sentido. Exactamente. Entonces fue de nuevo, la comunicación estratégica. Nosotros vemos públicos, mensajes y acciones. ¿Cuál era el público en este caso de esta posesión? Prácticamente todo el Ecuador. ¿Por qué? Porque se transmitió a través de una cadena nacional. ¿Cuál es el impacto que puede llegar a tener una cadena nacional? Podemos tener una referencia, el debate de 2025, con sus variaciones, porque esto no fue en prime time, en la noche, en un domingo, fue más bien en un feriado, entre la mañana y un poco de mediodía. Un sábado. Un sábado, entonces eso influye, pero digamos en el debate 2025 llegó, según el CNE, aproximadamente 11 millones de personas. Esa es una idea de la que nosotros podemos tener en términos solo, digamos, de medios tradicionales, de radio y televisión. Si a eso le sumamos que algunos medios que retransmitieron este evento
tenían 35,000 vistas al momento que estaban haciendo la transmisión en vivo. Ya tenemos una lógica de que el público en general fue casi todo el Ecuador. Ahora, ¿a quién se dirigió el presidente? Mucho más a la derecha, centro-derecha conservadora y específicamente, no todo su discurso, pero gran parte de su discurso hacia el anticorreísmo. Pero también dedicó pocas palabras o pocas indirectas hacia la Revolución Ciudadana o el correísmo, hablando normalmente de la vieja política, etcétera. Pero la diferencia del 2023 y la del 2025 es que esta vez fue mucho menor las insinuaciones hacia el segmento del correísmo. Y eso llama bastante la atención. ¿Qué se puede entender como este afán de minimizar? De no mencionar máximo para no protagonizar. Correcto. Esa es más o menos la intencionalidad que podríamos nosotros leer. Ahora, vamos a la forma, que creo que es algo de lo que más ha llamado la atención. Claro, hay un Daniel Noboa 2025 y hay otro Daniel Noboa 2023. Pero no es tan diferente como he leído yo en algunos análisis. Porque si es que vemos en completo el discurso del presidente en el 2023, él sí tiene una habilidad preparada en términos, por ejemplo, de mensajes o de estructura del discurso. Pero que redunda en la generalidad. Claro que sí. Eso ya podemos ir a los mensajes de fondo. Pero en la parte de la forma, él falla mucho, por ejemplo, en inflexiones. Es muy lineal en el 2023. Y eso es algo de lo que más llama la atención en el 2025. Porque en el 2025 tenemos un presidente, yo le llamo tarimero. Porque ya tiene esto de y lo unimos con lo que estábamos hablando del mensaje de sociedad tradicional. Él fue más un político tradicional, porque habló como nosotros estamos acostumbrados a los discursos de posesión de siglo XX para atrás. Y esto nos llamó la atención. Y claro, por eso también el segmento conservador reacciona con aplausos, porque se reconoce más en esta versión del presidente tradicional que en el presidente disruptivo que hablaba poco, era un poco más conciso, a pesar de que tenía, como estábamos hablando, de sus fallas, ha aprendido. Por ejemplo, algo muy puntual es que en el 2023 él no daba pie para los aplausos. No daba ni 3 segundos cuando en política tradicional se manejan esos silencios para darle protagonismo a los auditorios. En este caso lo supo manejar un poco mejor, pero tampoco es que lo hizo al 100%. Yo diría que un poco en exceso. Porque tenía esos espacios, pero todavía no se siente cómodo. Correcto. Es decir, es una mejor versión en forma, en comunicación no verbal, sin ser exageradamente relevante, pero esto llama la atención en su comparación con el 2023. Ahora, en fondo. Vamos al fondo. Los fondo. mensajes fueron varios y fueron muy específicos y que hay una separación radical en términos de mensajes y de posiciones. En el 2023 el presidente dio mensajes muy específicos como no soy un anti nada, soy un pro Ecuador. O el anti tiene techo y el pro es infinito. Él era un presidente moderado, porque así se presentó en la elección. Eso fue lo que llamó la atención. Hacerse a un lado de los extremos, no ser ni del correísmo ni del anticorreísmo. Eso fue lo que le hizo ganar la presidencia. Pero esta vez... ¿Qué pasó en el camino? Perdón, un pequeño paréntesis a propósito de eso. Hubo un giro que normalmente también le pasó al expresidente Guillermo Lasso, porque si ustedes recordarán cuando el expresidente Guillermo Lasso llegó al inicio de sus primeros meses, él inclusive reconocía decisiones de la Corte Constitucional que en su visión católica o de religión no estaba de acuerdo, pero la respetaba, se presentaba como un hombre de Estado. Eso fue cambiando en el camino, al igual que le pasó al presidente Daniel Noboa. Claro, aquí hay también, solo podemos hacer hipótesis, porque la única forma de comprobarlo es preguntándole a él directamente. Pero lo que podemos nosotros más o menos leer es que hay dos opciones. O él nunca fue moderado, siempre fue anticorreísta y simplemente es una persona muy hábil electoralmente que supo presentarse de una manera específica que encajaba en el electorado y en la situación coyuntural del 2023. O que fue cambiando por el círculo de poder, el círculo rojo que ha estado en Carondelet desde aproximadamente el 2017, que son los mismos grupos políticos tradicionales, principalmente de derecha, anticorreístas, que de una u otra manera, sumado a un segmento de la opinión pública que presiona mucho, y también a eso si le conectamos a la misma condición social y los grupos sociales de los expresidentes, el expresidente Guillermo Lasso tiene un círculo relativamente similar al presidente, círculo social me refiero, similar al del actual presidente Daniel Noboa. Todo eso configura un entorno que nosotros le sabemos llamar cámara de eco.
que es la cámara de eco, está diseñada para que lo que yo diga o lo que me digan parece que viene del exterior, pero rebota y me regresa. Es decir, no tengo retroalimentación, digamos, de cómo estoy haciendo las cosas de una manera más cercana o más aterrizada a la realidad. O lo que Entonces, coloquialmente se le llama la burbuja, ¿no? Y lo que se le demanda a los gobernantes, salir de esa burbuja y que conecten más con la ciudadanía para atender de manera real esas necesidades que existen. Precisamente. En comunicación política hay algo que se maneja muchísimo en términos ya de comunicación gubernamental, que es para preparar y evaluar las gestiones. Es simple, y esto lo dicen algunos consultores. Solo es cuestión de preguntar a la gente. No hay que inventar el agua tibia, como se dice comúnmente. Y esto es algo que en general en nuestra cultura política tradicional no se hace, porque también hay una visión muy del siglo XX de que el político tiene que presentarse como perfecto, como que no tiene ni un error. Y eso en la política del siglo XXI, por supuesto que ya crea cortocircuitos. Pasa factura. Las nuevas generaciones valoran mucho más un político que dice, perdón, me equivoqué, que uno que se presenta como si fuera una persona sobre el bien y el mal. Y aquí otro punto también. Se nota que la preparación del presidente tuvo muy en cuenta el triángulo retórico de Aristóteles. Y esto es muy clásico. De nuevo, seguimos en el punto de que es tradicional. Y es algo que muchas personas de aquí nos deben entender, y a otros no hay problema, lo explicamos. Que es básicamente el triángulo de Aristóteles es el logos, el patos y el ethos. El logos es el conocimiento, la lógica, el patos es las emociones que se manejan y el ethos es la credibilidad que tiene de quien habla. Esto es como que los elementos perfectos para un discurso persuasivo que tenga efectividad. El presidente, la cuestión del logos es cuestionable. ¿Por qué? No dijo datos, no fue muy preciso en cuestiones de proyección a lo que va a hacer. Dato curioso, evaluó un poco de lo que pasó en términos de seguridad, pero borró del mapa el Plan Fénix. Ni siquiera lo mencionó. Eso también ya nos llama la atención. Ni ninguno con el nombre que sea. Sobre seguridad no profundizó. Eso es decir que un plan que tuvo en el 2023 y que lo presentó y que del que se habló ahora ya no se menciona. Eso también es un mensaje. Tampoco se habló de la Asamblea Constituyente, que es algo que se lo vendió mucho en la campaña. Eso es con respecto a la parte de la lógica. En cuestiones de emociones lo hizo muy bien. Conectó muy bien con el auditorio en dos momentos específicos, que fue cuando habló de su familia y cuando hizo su cierre. Cuando habló de su madre, el auditorio fue la única vez que se puso de pie a aplaudir y él se tomó el silencio que no se había tomado antes, cuando dio palabras de gracias a su madre por regresar a la política. Ahí conectó con el auditorio. Pero esto no termina siendo un poco relativo esta conexión con el auditorio, tomando en cuenta las figuras justamente que se dieron cita en ese lugar. Claro, precisamente. Cada gobierno a lo largo de la historia ha preparado su público para su posesión. Pero eso no quita que haya conectado. Porque en el 2023 no conectó, estando con un auditorio también similar. Entonces, eso en términos técnicos se diferencia. Y ahora en la parte de la credibilidad. Claro, nosotros empezamos a pensar de que un presidente que su palabra no se cumple debería tener menos credibilidad. Pero estamos en un entorno polarizado. Y entonces el presidente, por ser presidente, ya tiene cierta credibilidad en un segmento de la población, prácticamente de la mitad, que hace que sus mensajes lógicos, de la parte de la razón, empiecen a ser creíbles. Entonces, teniendo en cuenta todo esto que hablábamos del triángulo de el triángulo de la retórica de Aristóteles, podemos darnos cuenta que ha cambiado en el 2023, que ha mejorado en cuestiones técnicas de forma, en cuestiones de fondo ha cambiado. Hay una técnica también en discurso que se llaman soundbites. Los soundbites son frases cortas que resumen ideologías o discursos completos. Un ejemplo de esto es la frase del doctor Martin Luther King de "yo tengo un sueño", por ejemplo. El decir "yo tengo un sueño" resume prácticamente todo lo que él pensaba sobre la época de Estados Unidos y la lucha por los derechos civiles. Aquí no se le utilizó mucho. El soundbite que más o menos he podido ver que todavía está retumbando es "el nuevo Ecuador nunca fue una campaña, es una forma de gobernar", que tampoco es un soundbite muy potente, pero lo he escuchado repetirse. Cumple su función de soundbite. Ahora, lo que me he dado cuenta es que se menciona mucho de "el presidente habló en alemán", como algo distintivo. Pero claro, cuando nosotros hacemos un poco de focus group y preguntamos, ¿pero qué dijo? ¿Y a quién citó?
No sé, pero hablo en alemán. Entonces, esto es parte también de... Y parece que pronunció bien. Y pronunció a la perfección según lo que yo no sé alemán, entonces me imagino que lo debía haber hecho porque he leído esto. Entonces, estas cuestiones también van sumando a todo lo que fue puesta en escena, porque es una puesta en escena la que se hace en un entorno y en un acontecimiento como este. Andrés, yo en un brevísimo comentario que hacía previo a esta entrevista, hacía referencia a que quizá también pudo haber sido la oportunidad para que el presidente de la República de alguna manera defienda este proyecto de ley urgente en materia económica de iniciativa del Ejecutivo que ahora está en trámite y que busca atacar las economías criminales. Todo esto en la línea de lo que él mismo decía en el discurso, ¿no? Yo decía, él recalcaba que ahora el gobierno está aquí para rescatar al Ecuador de las mafias y que por eso el año anterior se le había declarado la guerra justamente a estos grupos. Sin embargo, también yo decía en mi comentario, parece que las mafias o no se han enterado o no les ha hecho ni mella esta acción gubernamental, este discurso por parte del presidente de la República, porque las cifras saltan a la vista. Entonces, también un poco aspectos que ameritan el análisis. Sí, claro que sí. Dentro de todo lo que se está considerando y de los análisis después del evento, he escuchado a algunos representantes del gobierno decir que este no era un momento... era un momento emotivo y era un momento de un discurso político más que un discurso aterrizado. Esa es su visión. Ahora nosotros, claro, nos queda debiendo para, por ejemplo, un público muy específico que estaba buscando una línea de hacia dónde va a ir el presidente. Ajá. Según, por ejemplo, algunos miembros del gobierno sí dio esa línea. Yo no la vi, pero es cuestión de percepciones. Y lo que podemos decir es, de acuerdo a lo de la cuestión de inseguridad, su eje principal es tener una muy buena relación con las Fuerzas Armadas, porque él los mencionó durante el discurso en los vocativos, cosa que no hizo en el 2023, fue muy específico en mencionar al jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, fue muy cuidadoso en cómo tener su bastón de mando durante casi todo el evento. Sobre todo eso hay un trasfondo, ¿ah? Exactamente. Ajá. Hay mensajes que se dan que va de la línea de lo que estábamos hablando de un presidente tradicional. Porque algo que también, esto ya es como paréntesis, ¿no? Que se ha estado cuestionando en redes sociales es sobre el mural del maestro Osvaldo Guayasamín, que habla en una parte específica, por ejemplo, cuestionando el papel de las Fuerzas Armadas y de los militares a lo largo de la historia aquí en el Ecuador. Eso lo vemos nosotros como, y obviamente el mensaje, el mural tiene un mensaje ideológicamente de izquierda, claro que sí. Pero el presidente se demostró tradicional en lo que estamos hablando porque él, en cambio, trató de alabar a las Fuerzas Armadas para tener una muy buena relación. Congraciarse, porque quizá. Según él, exactamente, su lógica es, mientras les tenga a las Fuerzas Armadas de mi lado, tengo la estabilidad en el poder y me puedo mantener aquí para seguir avanzando. Y a los grupos de delincuencia organizada, también es un mensaje de un Estado, el Estado está unido. Ahora, que eso se refleje ya en cuestiones de éxito de la lucha contra la delincuencia, está por verse porque no lo hemos visto en ninguno de los gobiernos pasados. Ahora, un tema muy importante que creo que vale la pena también mencionar es, saliéndonos un poco del presidente, porque también hubo otras personas y otros personajes que estuvieron como protagonistas, por ejemplo, la primera dama. Y aquí a mí me pareció algo muy curioso en el discurso específico del presidente de la Asamblea, que él fue muy puntual en felicitar y darle muy buena energía, muy buenos comentarios a la vicepresidenta en su misión social. Igual el presidente le dedicó muchos mensajes, y ese es otro de los mensajes que buscaban posicionar, de que no hay pelea esta vez. Esta vez sí es una vicepresidenta, dijo el presidente, patriota. Obviamente refiriéndose a su ex vicepresidenta Verónica Abad. Y dentro de esa línea se ensalzó o se habló muy bien de la visión o del trabajo social de la vicepresidenta. Y aquí entra en un potencial conflicto, que es las funciones o la misión de la primera dama. La primera dama también está muy posicionada en temas sociales. Claro, en términos de Misión Ana, que es su proyecto, ella se enfoca en mujeres y niños de víctimas de violencia. La vicepresidenta, según las funciones, va a enfocarse, por ejemplo, en salud mental, educación intercultural, desnutrición crónica infantil. Aquí hay dos opciones. O las dos se van a complementar
en todo el trabajo social del gobierno y se potencializa, o hay un conflicto de poderes a la interna de Carondelet. Porque aquí la pregunta que nace es, ¿quién manda a quién? ¿La vicepresidenta va a articular con la primera dama? ¿O la primera dama le va a decir cuál es la línea social a la vicepresidenta? ¿Quién lleva realmente la batuta? Y lo que nos hemos dado cuenta es que estas fricciones pueden crear potenciales conflictos políticos internos. Andrés, para finalizar de manera general y tras este análisis en forma y fondo, ¿qué esperar de este nuevo periodo de gobierno como país? Bueno, a ver, como país, lo que nosotros esperamos y el mensaje que también debía haberse enfocado muchísimo más es, de acuerdo a los problemas que tiene la población como en su top 5, ¿cuáles van a ser los lineamientos? En campaña se habló muchísimo, por ejemplo, de volver a las bases extranjeras militares de acá al Ecuador, trabajar con grupos privados de milicias, tener una lógica para modificar la Constitución y poder no tener conflicto con la Corte Constitucional en el conflicto, la guerra armada, la guerra interna. Todo eso no se habló. Entonces, en general, es un mensaje de duda y de incertidumbre, porque esperábamos, como usted comentaba, que le estuve escuchando antes de entrar acá a la entrevista, todavía no hay certezas ni siquiera en el gabinete, porque hemos visto unas pocas ratificaciones en el cargo. Otras todavía no. Entonces, los mismos ministros no saben qué va a pasar con ellos mismos. La incertidumbre está ahorita manejándose en términos de planes para el futuro, pero también internamente de quién va a ser el gabinete. Y ahora, algo que nos llama la atención, en términos económicos parece que fue claro el presidente que va a abrirse para tener buenas relaciones con los organismos multilaterales. En cuestión de seguridad es apoyar a las Fuerzas Armadas. Y en términos políticos, a pesar de que no lo dijo, es probablemente seguir con su línea anticorreísta, porque tiene el poder sobre la Asamblea, tiene el Ejecutivo ya armado, moviéndose. Entonces, esto quiere decir que en política siempre se busca un oponente. Aquí, lastimosamente, se buscan enemigos, pero la lógica es que se busquen oponentes naturales. El gobierno va a buscar ese oponente natural. Lo cual inevitablemente va a exacerbar la polarización como sociedad. Precisamente. Y si es que no está en la Revolución Ciudadana o los cuadros del correísmo, porque por cuestiones orgánicas no van a hacer un contrapeso, va a ser la Corte Constitucional. Porque todas, digamos, las leyes que manda el presidente y apruebe su mayoría y tenga algunas cuestiones de probables inconstitucionalidades, van a serán demandadas en la Corte. Entonces, vemos o podemos proyectar también que su oponente podría empezar a ser la Corte Constitucional, como lo fue en su época cuando se disolvió el Parlamento del presidente o del expresidente Guillermo Lasso. Se están repitiendo muchas cosas. Y seguiremos viendo lo que pasa en los siguientes días, semanas, meses, a propósito del inicio de este nuevo periodo de gobierno. Andrés, quiero agradecer mucho por su presencia esta mañana con nosotros en esta entrevista. Gracias a usted, Belkis, por la invitación y que tengan un gran día a todos.